buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Desde el lugar y momento que nos estén escuchando, recuerden no salir de casa, pues estamos en medio de una pandemia. Me presento, mi nombre es Rodrigo Bonilla y seré su presentador en esta transmisión de biología. Como hemos visto en la clase, durante los últimos días de este segundo periodo, vamos a tomar el tema de uno de los sistemas nerviosos, en este caso el sistema nervioso periférico, más específico, el órgano del cerebro. Pero en sí, ¿qué es el cerebro? El cerebro humano es el órgano más complejo del cuerpo. Esta masa de 3 libras de materia gris y blanca se halla en el centro de toda actividad humana. El cerebro se compara a menudo con una computadora increíblemente compleja e intrincada. En vez de los circuitos eléctricos de chips de silicona que controlan dispositivos electrónicos, que en este caso sean unas pequeñas células llamadas neuronas. El cerebro está compuesto por muchas partes que son circuitos interconectados que funcionan juntos en equipo. Los distintos circuitos cerebrales son responsables de coordinar y llevar a cabo funciones específicas. Estas intercambian señales entre ellas y con otras partes del cuerpo, como la médula espinal y los nervios, que se encuentran en el resto del cuerpo, que en sí es, como ya mencionaba, el sistema nervioso periférico. Para enviar un mensaje a la neurona, debe liberar neurotransmisores en el espacio que existe entre ella y la neurona siguiente. Este espacio se llama sinapsis. De estos conocemos dos tipos, que serían la eléctrica y la química. Y así, para tener una más profundidad del tema, he traído conmigo a dos personas que han investigado el tema a más profundidad y así entenderlo mucho mejor, porque ahora el cerebro vamos a tratar el tema de las drogas. Y estos especialistas son Sebastián Portillo y Andrés Almonte. Así que acompáñanos. Las drogas es un tema bastante importante y que ha tomado bastante relevancia durante el último siglo. Y por ejemplo, tendría la pregunta, ¿cuál es el funcionamiento de las drogas en nuestro cerebro? Que sería algo, como mencionaba, el órgano más complejo del cuerpo, que tiene muchas funcionalidades y muchas otras cosas. Las drogas interfieren en la forma en la que las neuronas envían, reciben y procesan las señales que transmiten los neurotransmisores. La marihuana y la heroína tienen la capacidad de activar neuronas porque su estructura química es similar a la de un neurotransmisor. Oye, también la otra vez estaba leyendo un documento en el que aparecía de ciertas zonas afectadas por este consumo de drogas. Por ejemplo, como estos lo podrían ser los ganglios basales. También venía algo de la amígdala extendida y de la corteza prefrontal. Sé que pues tú conoces más que yo sobre este tema y me gustaría saber cuál es tu opinión o cuáles son las principales afectaciones sobre esto. Pues para empezar, los ganglios basales cumplen una función muy importante en las formas positivas de la motivación del humano, incluidos los efectos placenteros de actividades saludables como comer, interactuar socialmente o tener actividad sexual, y también participar en la formación de hábitos y rutinas. Estas zonas constituyen un nodo clave en la que a veces se denomina el circuito de recompensa del cerebro. Las drogas generan hiperactividad en este circuito, lo que produce la euforia que se siente al consumirlas. Pero cuando la presencia de la droga se repite, el circuito se adapta y disminuye su sensibilidad, lo que hace que a la persona le resulte difícil sentir placer con algo que no sea la droga. La amígdala extendida cumple una función en las sensaciones estresantes, como la ansiedad, la irritabilidad y la inquietud, las cuales son características de la abstinencia, una vez que la droga desaparece del sistema y motivan a la persona a volver a consumirla. A medida que aumenta el consumo de la droga, este circuito se vuelve cada vez más y más sensible. Con el tiempo, una persona con un trastorno por consumo de drogas no las consume ya para lograr un estado de euforia, sino para aliviar temporalmente ese malestar. En tercera, la corteza prefrontal dirige la capacidad de pensar, planificar, resolver problemas, tomar decisiones y controlar los propios impulsos. Esta es también la última parte del cerebro en alcanzar la madurez, lo que hace que los adolescentes sean los más vulnerables. Los cambios en el equilibrio entre este circuito y los circuitos de los ganglios basales y la amígdala extendida hacen que una persona que sufre de un trastorno por consumo de drogas busque la droga en forma compulsiva y tenga menos control de sus impulsos. Y también algunas drogas, como los opioides, también alteran otras partes del cerebro, tal como son el tronco del encéfalo, que controla funciones indispensables para la vida, entre ellas la frecuencia cardíaca, la respiración y el sueño.
Esa interferencia explica por qué las sobredosis pueden debilitar la respiración y pueden causar la muerte también. ¿Por qué las drogas producen placer? Porque son compuestos químicos que envían señales, entre ellos los opioides naturales del organismo y entre otros neurotransmisores en zonas de los ganglios basales. Oye, y por ejemplo, ¿por qué preferiríamos o por qué la gente prefiere irse más por algo artificial, algo que produzca placer momentáneo en lugar de ir simple y sencillamente por algo natural? O sea, ¿a qué se debería esto? Bueno, se puede comparar con la diferencia entre alguien que susurra algo al oído y alguien que grita en un micrófono. De la misma manera que bajamos el volumen de una radio que está muy alto, el cerebro de una persona que hace uso indebido de las drogas se ajusta y produce menos neurotransmisores en el circuito de recompensa, o también reduce la cantidad de receptores que pueden recibir las señales. Por eso una persona que abusa de las drogas acaba por sentirse apagada, sin motivación, desanimada o deprimida, y no puede disfrutar de cosas que antes le causaban placer. A esa altura necesita continuar consumiendo drogas para sentirse apenas un nivel normal de recompensa, lo que solo empeora el problema y crea un círculo vicioso. A menudo también necesitará tomar cantidades mayores de la droga para lograr lo familiar euforia, un efecto que se conoce como tolerancia. Oye, por ejemplo, así de que dices que las endorfinas y otros neurotransmisores, por ejemplo, creo que también la dopamina entra entre algunos de estos neurotransmisores. Y por ejemplo, ¿de qué manera o qué hace la dopamina que hace al cuerpo que se esté como en un estado, como le llaman muy ahora, el estado high, estar pues en el efecto de las drogas? ¿Cuál sería su efecto? La dopamina es un circuito de recompensa que se activa a raíz de una experiencia sana y placentera. Una ráfaga de dopamina envía la señal de que está sucediendo algo importante y es necesario recordarlo. Esa señal de la dopamina crea cambios en la conectividad de las neuronas que hacen que resulte más fácil repetir la actividad una y otra vez, sin pensarlo en ello, lo que lleva a la formación de hábitos. De la misma manera en que las drogas producen una euforia intensa, también producen oleadas de dopamina mucho más grandes, lo que refuerza poderosamente la conexión entre el consumo de la droga, el placer resultante y todas las señales externas relacionadas con la experiencia. Las grandes oleadas de dopamina le enseñan al cerebro a buscar drogas y a dejar de lado otras actividades y fines más sanos. Cuando a raíz de los cambios que originan en el sistema de recompensa, se crea una asociación entre ciertos factores de la rutina diaria o el ambiente de una persona y el consumo de drogas. La exposición a estos factores pueden desencadenar deseos incontrolables de consumir drogas. Aún así, la droga no está disponible. Este reflejo aprendido puede durar mucho tiempo, incluso en quienes no hayan consumido drogas en muchos años. Por ejemplo, personas que llevan 10 años sin consumir drogas pueden experimentar deseos intensos de hacerlo cuando vuelven a un vecindario o a una casa donde han consumido en el pasado. Al igual que en la bicicleta, el cerebro recuerda. Oye, pues sí es muy interesante conocer, por ejemplo, todas estas cosas. Yo no sabía mucho de que sí afectaba o cuáles eran las zonas que afectaban en nuestro cerebro y por qué era que producían el placer. Es muy interesante saber todo este tipo de cosas y más, por ejemplo, que ahora está muy de moda lo que es pues entrar en el mundo de las drogas, que no, pues que entrale a tal cosa. Pero pues ya nos dimos cuenta que solo es una sensación momentánea, que no te produce nada más y que sí hay afectaciones tanto en nuestro cerebro, que es uno de los órganos más importantes, como acaba de mencionar en el principio, ¿no? Y pues sería todo. Muchas gracias por estar conectados con nosotros en la transmisión del día de hoy. Y pues, por si no nos vemos, buenos días, buenas tardes, buenas noches y que tengan muy bonito día.